La tragedia que sacudió a México. Una abuela maldita, noches cerradas y nietos hallados torturados. La tierra de Oaxaca guardaba secretos antiguos entre sus montañas y valles, donde el polvo del camino se mezclaba con el olor a copal y maíz tostado. En 1870, cuando México apenas comenzaba a respirar después de décadas de guerras y intervenciones extranjeras, existía un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales de la República. Los lugareños lo llamaban simplemente San Jerónimo del Valle, un puñado de casas de adobe con techos de tejamanil, dispersas alrededor de una iglesia colonial que lucía más vieja que la memoria del habitante más anciano. Era septiembre, cuando las últimas lluvias del temporal aún convertían los caminos en lodazales espesos que atrapaban las ruedas de las carretas. El aire pesado traía el aroma de tierra mojada y el sonido constante de los grillos que anunciaban el crepúsculo. Las familias vivían de la milpa y de algunos animales de corral, con vidas marcadas por el ritmo del sol y las estaciones. No había telégrafos, ni ferrocarril cercano, ni autoridades que visitaran el lugar más de 2 veces al año. La justicia, cuando era necesaria, la impartía el Consejo de Ancianos bajo el fresno centenario de la plaza. En una de las casas más apartadas, casi en el límite donde comenzaba el Monte Cerrado, vivía la familia Solís. Eran conocidos por ser trabajadores silenciosos y reservados, gente que mantenía la mirada baja en las misas dominicales y que rara vez participaba en las festividades del pueblo. La cabeza de la familia era don Erasmo Solís, un hombre de 50 años curtido por el sol, de manos callosas y espalda encorvada por años de trabajo en la milpa. Su esposa, doña Refugio, había muerto 3 años atrás durante un parto que también se llevó al bebé. Desde entonces don Erasmo había quedado al cuidado de sus 3 hijos, Jacinto de 16 años, Eulalia de 14 y el pequeño Abundio de apenas 8. Pero la verdadera autoridad en aquella casa de adobe no era don Erasmo, sino su madre, la abuela Casilda. Si te gusta este tipo de historias de terror realista, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más relatos que te mantendrán despierto por las noches. Casilda Solís de Hernández tenía 72 años, aunque su cuerpo parecía llevar el peso de un siglo entero. Era una mujer pequeña, de piel oscura surcada por arrugas profundas como barrancos, con ojos negros que brillaban con una intensidad perturbadora bajo sus párpados caídos. Vestía siempre de negro riguroso, con un rebozo que nunca se quitaba, ni siquiera en los días más calurosos. Caminaba encorvada, apoyándose en un bastón de ocote que golpeaba rítmicamente contra el piso de tierra apisonada, anunciando su presencia antes de que apareciera en cualquier habitación. Los niños del pueblo le tenían miedo. Cuando la veían pasar por el camino hacia la iglesia los domingos, se escondían detrás de las faldas de sus madres. Las mujeres que lavaban ropa en el río bajaban la voz cuando Casilda se acercaba a llenar sus cántaros de barro. Los hombres que se reunían a beber pulque en la tiendita de don Tranquilino cambiaban de tema si ella aparecía en las cercanías. No era solo su aspecto lo que causaba esta reacción, sino algo más profundo, algo que no podía nombrarse con facilidad pero que todos sentían en sus entrañas. Un presentimiento oscuro, una certeza inexplicable de que aquella mujer había conocido cosas que era mejor mantener ocultas. Había rumores, desde luego. En un pueblo tan pequeño, los rumores eran la moneda más común después del maíz. Se decía que Casilda había sido partera en su juventud, pero que había dejado de atender partos después de que 3 mujeres murieran consecutivamente bajo su cuidado. Algunos murmuraban que conocía remedios con hierbas que podían curar cualquier mal, pero también provocar cualquier desgracia. Las ancianas que se reunían a desgranar maíz en los portales recordaban que, décadas atrás, el esposo de Casilda, don Hermenegildo Hernández, había desaparecido una noche sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado. La explicación oficial fue que había caído en algún barranco mientras cazaba venados en el monte.
pero las malas lenguas sugerían otras posibilidades que nadie se atrevía a vocalizar completamente. Lo que nadie discutía era el control absoluto que Casilda ejercía sobre su familia. Don Erasmo, a pesar de ser un hombre adulto y jefe nominal del hogar, se encogía ante la mirada de su madre. No tomaba ninguna decisión sin consultarla primero. Los nietos la obedecían con un temor que iba más allá del respeto tradicional que se debe a los mayores. Cuando Casilda hablaba, todos callaban. Cuando ordenaba algo, se ejecutaba sin cuestionamientos. En aquella casa de muros gruesos de adobe, su palabra era ley absoluta, más poderosa que cualquier mandamiento religioso o decreto gubernamental. La casa misma parecía reflejar la naturaleza de su dueña. Era más grande que las viviendas típicas del pueblo, construida en forma de L alrededor de un pequeño patio interior donde crecían algunas plantas de epazote y hierbabuena. Las habitaciones eran oscuras, con ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz del día. El techo de tejamanil crujía constantemente, como si algo invisible caminara sobre él. Las vigas de madera estaban negras por el humo de décadas, y de ellas colgaban manojos de hierbas secas que llenaban el aire con un aroma penetrante, entre medicinal y putrefacto. En una esquina del cuarto principal, Casilda mantenía un altar peculiar. No solo las imágenes católicas tradicionales de la Virgen y los santos, sino también objetos extraños que nadie más reconocía. Piedras talladas con formas incomprensibles, frascos con líquidos oscuros, un cráneo pequeño que decían era de un niño, huesos amarillentos atados con listones rojos. Los niños Solís crecían en aquella atmósfera opresiva como plantas buscando desesperadamente la luz del sol. Jacinto, el mayor, había desarrollado un carácter taciturno y huraño. Trabajaba en la milpa junto a su padre desde antes del amanecer hasta que la oscuridad les impedía distinguir las plantas. Era fuerte para su edad, con músculos desarrollados por el trabajo constante, pero sus ojos tenían una expresión apagada, como de quien ha renunciado a la esperanza de que la vida pueda ser diferente. Rara vez hablaba, y cuando lo hacía era en susurros, como si tuviera miedo de que sus palabras pudieran ser escuchadas por oídos equivocados. Eulalia, la niña de 14 años, era diferente. Conservaba algo de luz en su mirada, una chispa de rebeldía que ni siquiera la presencia constante de su abuela había logrado extinguir completamente. Era delgada, de trenzas largas y negras, que su abuela insistía en que mantuviera siempre recogidas. Ayudaba en las tareas domésticas, moler el maíz en el metate, preparar las tortillas, barrer el patio, alimentar a las gallinas, pero lo hacía con cierta resistencia interior, con una rigidez en los hombros que delataba su inconformidad. A veces, cuando creía que nadie la observaba, se quedaba mirando hacia el camino que llevaba al pueblo, hacia donde se escuchaban las risas de otras muchachas de su edad, y en su rostro se dibujaba una expresión de anhelo tan intensa que dolía contemplarla. El pequeño Abundio era el más vulnerable de los tres. Con apenas 8 años era un niño delgado y pálido, de mirada asustadiza y manos temblorosas. Tenía pesadillas constantes de las que despertaba gritando en medio de la noche. Su padre lo reprendía por ser cobarde, pero Eulalia lo consolaba en secreto, acunándolo cuando las lágrimas no lo dejaban volver a dormir. Abundio había desarrollado un tic nervioso. Se jalaba compulsivamente el lóbulo de la oreja izquierda cada vez que su abuela se acercaba. Y Casilda se acercaba con frecuencia, especialmente a él, acariciándole la cabeza con sus dedos huesudos y fríos, murmurando palabras que el niño no comprendía pero que lo llenaban de un terror visceral. Fue en los primeros días de octubre cuando las cosas comenzaron a cambiar de manera perceptible. Las noches se volvieron más oscuras, como si las estrellas hubieran decidido apagar su brillo. No era una oscuridad normal, la que se podía esperar en un lugar sin lámparas de aceite más allá de 1 o 2 por casa. Era una negrura densa, casi tangible, que parecía tragarse cualquier luz que se atreviera a desafiarla. Las velas que la familia Solís encendía en su casa parpadeaban constantemente, amenazando con extinguirse, proyectando sombras retorcidas en las paredes
que parecían moverse con vida propia. Los animales comenzaron a comportarse de manera extraña. Las gallinas dejaron de poner huevos. El burro de don Erasmo se negaba a acercarse a la casa, rebuznando con terror cada vez que intentaban llevarlo al corral. Los perros del vecindario más cercano, que habitualmente ladraban a cualquier sombra que pasara por el camino, ahora aullaban lastimeramente en dirección a la casa de los Solís, un sonido agudo y prolongado que erizaba la piel de quien lo escuchara. Casilda parecía más activa que nunca. Se le veía caminar por la casa a horas extrañas, su bastón golpeando el suelo en un ritmo hipnótico. Por las noches, después de que todos se hubieran acostado en sus petates, se escuchaban murmullos provenientes de su habitación. No eran rezos cristianos, sino algo diferente, palabras en una lengua que mezclaba el zapoteco antiguo, con sonidos que no pertenecían a ningún idioma conocido. Don Erasmo, cuando su hijo mayor le preguntó qué hacía la abuela, simplemente respondió: «No preguntes. Nunca preguntes sobre los asuntos de tu abuela». Una noche, Eulalia despertó con sed. La luna había desaparecido completamente del cielo, sumiendo el mundo en una oscuridad absoluta. Se levantó con cuidado de su petate, tratando de no despertar a Abundio que dormía cerca, y salió al patio en busca del cántaro de agua. El frío de octubre atravesaba su delgada camisa de manta, haciéndola tiritar. Mientras bebía agua de una jícara, escuchó voces provenientes del cuarto de su abuela. No era solo la voz de Casilda. Había otras voces, graves y distorsionadas, que respondían a sus murmullos. Eulalia sintió que el miedo le recorría la espalda como una corriente de agua helada. Debería haber regresado inmediatamente a su petate, fingir que no había escuchado nada, olvidar ese momento. Pero algo la impulsó a acercarse, pegándose a la pared de adobe, tratando de distinguir palabras en aquella conversación imposible. Lo que escuchó le heló la sangre. Su abuela hablaba de un pacto, de un pago pendiente, de sangre joven que debía ser entregada antes de que terminara el mes. Mencionaba nombres: Jacinto, Eulalia, Abundio. Hablaba de ellos como si fueran animales destinados al sacrificio, con una frialdad que no dejaba espacio para el amor o el remordimiento. Las otras voces asentían, exigían, presionaban. «La deuda debe ser saldada», decía una de ellas con un tono que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. «Prometiste 3 almas antes de que cayeran las primeras heladas. El tiempo se agota, Casilda». Eulalia quiso gritar, correr, despertar a su padre y hermanos, pero el terror la había paralizado completamente. Sus piernas no respondían a las órdenes de su cerebro. Solo podía quedarse ahí pegada a la pared, temblando, mientras escuchaba a su abuela planear su muerte y la de sus hermanos con la misma naturalidad con la que se planea la matanza de un cerdo para la temporada de tamales. Entonces, abruptamente, las voces cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador que las palabras que había escuchado. Eulalia sintió que algo había cambiado en el aire, una presencia que ahora era consciente de que ella había estado escuchando. La puerta del cuarto de Casilda comenzó a abrirse lentamente, con un chirrido que sonó ensordecedor en medio del silencio nocturno. La muchacha logró finalmente mover sus piernas. Corrió de regreso a su petate con el corazón golpeándole el pecho tan fuerte que pensó que se le saldría. Se envolvió en su cobija de lana, apretando los ojos con fuerza, fingiendo estar dormida. Escuchó los pasos de su abuela acercándose, el golpeteo del bastón contra el suelo, cada vez más cerca. Sintió cuando Casilda se detuvo justo junto a su petate, la sintió inclinarse. Percibió su aliento agrio cerca de su rostro. «Niña tonta», susurró Casilda con una voz tan baja que podría haber sido imaginación de Eulalia. «Los secretos tienen precio. Ahora serás la primera». La abuela se alejó finalmente, arrastrando sus pasos de regreso a su habitación. Eulalia permaneció inmóvil hasta que los primeros rayos del amanecer comenzaron a colarse por las rendijas de las paredes. No había dormido nada.
Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de encontrar una manera de salvar a sus hermanos y a sí misma de lo que fuera que su abuela estuviera planeando. Pero, ¿a quién podía acudir? Su padre estaba completamente sometido a la voluntad de Casilda. No había autoridades en el pueblo capaces de enfrentar a la anciana. Y si contaba lo que había escuchado, ¿quién le creería? Peor aún, si lo hacían, si realmente existían esas fuerzas oscuras con las que su abuela negociaba, ¿qué terribles consecuencias podrían caer sobre quien intentara intervenir? Los días siguientes fueron una agonía de espera y terror contenido. Eulalia trataba de mantener a Abundio cerca de ella en todo momento, inventando excusas para que el niño no se quedara solo con su abuela. Jacinto parecía ajeno a cualquier peligro, sumido en su silencio habitual, trabajando en la milpa desde el amanecer hasta el anochecer. Don Erasmo actuaba como si nada ocurriera, aunque Eulalia notó que evitaba mirar directamente a su madre y que sus manos temblaban ligeramente cuando Casilda le hablaba. La abuela, por su parte, parecía estar preparándose para algo. Pasaba horas en su habitación, de donde emanaban olores cada vez más extraños. Azufre, sangre coagulada, algo dulzón y nauseabundo, que hacía que quien lo oliera sintiera náuseas. Las hierbas que colgaban del techo fueron reemplazadas por otras más oscuras, algunas que Eulalia nunca había visto antes. El altar privado de Casilda creció, incorporando más objetos. Telas manchadas con sustancias que parecían sangre, pero que tenían un color verdoso y antinatural, más huesos, algunos tan pequeños que solo podían pertenecer a criaturas muy jóvenes. El 18 de octubre, exactamente una semana después de que Eulalia escuchara la conversación nocturna, Casilda anunció durante la cena que habría una ceremonia familiar especial. No dio detalles, simplemente ordenó que los 3 nietos se bañaran al día siguiente en el río, que vistieran sus mejores ropas y que no comieran nada hasta que ella lo indicara. Don Erasmo asintió sin hacer preguntas, manteniendo los ojos fijos en su plato de frijoles y tortillas. ¿Qué tipo de ceremonia, abuela?, se atrevió a preguntar Jacinto, en un inusual momento de curiosidad. Casilda lo miró con aquellos ojos negros que parecían ver mucho más allá de la superficie de las cosas. Una sonrisa lenta y extraña se dibujó en su rostro arrugado, revelando dientes amarillentos y disparejos. Una ceremonia de protección, nieto, para mantenerlos a salvo de todos los males que acechan en este mundo cruel. Una ceremonia que los unirá para siempre a esta familia, a esta tierra, a mí. Su voz se volvió casi dulce al pronunciar estas últimas palabras, pero había en ella un matiz que hizo que Eulalia sintiera un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Esa noche, Eulalia no pudo contenerse más. Esperó hasta que escuchó los ronquidos de su padre y los murmullos adormilados de su abuela en la habitación contigua. Entonces se arrastró hasta el petate de Jacinto y lo sacudió suavemente hasta despertarlo. Su hermano abrió los ojos confundido, pero ella le tapó la boca antes de que pudiera hablar y le hizo señas de que la siguiera afuera, al patio. Bajo las estrellas débiles que apenas iluminaban el cielo nocturno, Eulalia le contó todo a su hermano mayor, en susurros apenas audibles. Le habló de las voces que había escuchado, del pacto que su abuela había mencionado, de las 3 almas que debían ser entregadas. Jacinto la escuchó con una expresión que pasó de la incredulidad al horror, y finalmente a algo que Eulalia no pudo identificar, pero que la asustó casi tanto como las palabras de su abuela: resignación. Siempre lo supe, dijo finalmente Jacinto con una voz tan baja que Eulalia tuvo que inclinarse para escucharlo. Desde que era pequeño siempre supe que algo estaba mal con ella, con esta casa, con nosotros. Se pasó las manos por el rostro, un gesto de cansancio profundo. Mamá lo sabía también. Por eso murió. ¿Qué quieres decir?, preguntó Eulalia, aunque en el fondo temía la respuesta. Mamá no murió de parto, susurró Jacinto. Se quitó la vida. La encontré yo, en el río, con piedras atadas a la cintura. Papá y la abuela me hicieron jurar que nunca diría la verdad,
Dijeron que era mejor que todos pensaran que fue el parto. Pero yo sé por qué lo hizo. Dejó una carta que solo yo leí antes de que papá la quemara. Decía que prefería morir a ver lo que la abuela planeaba hacer con nosotros cuando fuéramos mayores. Las palabras de Jacinto cayeron sobre Eulalia como piedras. De pronto, todos los silencios extraños, todas las miradas evasivas de su padre, todas las reacciones incomprensibles que había presenciado durante años, comenzaron a tener sentido. Su madre no había sido otra víctima más de los peligros del parto. Había elegido escapar de un horror mucho peor. Entonces tenemos que huir, dijo Eulalia con urgencia. Tenemos que tomar a Abundio y marcharnos esta misma noche, antes de que sea demasiado tarde. Jacinto negó con la cabeza lentamente, y en sus ojos Eulalia vio algo que la aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado hasta ese momento. La certeza absoluta de que no había escapatoria. No funciona así, Eulalia. Mamá intentó huir 2 veces antes de que yo naciera. Papá me lo contó una vez cuando estaba borracho de pulque. La primera vez, la encontraron 3 días después a solo 2 leguas de aquí, caminando en círculos, sin poder encontrar el camino fuera del valle. La segunda vez, llegó hasta el pueblo vecino pero cayó enferma de algo que ningún médico pudo identificar. Casi muere. La trajeron de regreso, y la abuela la curó con sus hierbas. Después de eso, mamá nunca volvió a intentarlo. Lo que sea que la abuela haya hecho, lo que sea con lo que haya pactado, nos tiene atados a ella. No hay manera de huir. Tiene que haberla, insistió Eulalia, sintiendo que las lágrimas comenzaban a correrle por las mejillas. No podemos simplemente esperar a que no pudo terminar la frase. Jacinto la abrazó torpemente, un gesto poco común entre ellos que hablaba de la desesperación del momento. Hay una cosa que podríamos intentar, dijo finalmente separándose de ella. Pero es peligrosa, y probablemente no funcione. ¿Qué cosa? El cura del pueblo vecino, el padre Macedonio. Dicen que sabe de estas cosas, que ha enfrentado males antiguos antes. Si pudiéramos llegar hasta él, tal vez podría ayudarnos. Pero tendríamos que salir mañana temprano antes de que la abuela despierte, y tendríamos que llevarnos a Abundio sin que papá se dé cuenta. Era un plan lleno de riesgos e incertidumbres, pero era la única esperanza que tenían. Acordaron levantarse antes del amanecer, tomar algo de comida y agua, y emprender el camino hacia San Miguel del Progreso, el pueblo vecino donde residía el padre Macedonio. Eran aproximadamente 5 leguas de camino difícil, pero si salían temprano podrían llegar antes del mediodía. Eulalia regresó a su petate con un nudo en el estómago, pero también con una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una manera de salvarse. Cerró los ojos, tratando de descansar un poco antes del desafío que les esperaba al día siguiente. Pero el sueño no llegó. En lugar de eso, escuchó el golpeteo familiar del bastón de su abuela aproximándose a su petate. Sintió la presencia de Casilda inclinándose sobre ella en la oscuridad, su aliento agrio cerca de su oído. «Escuché todo, niña tonta», susurró la anciana con una voz que parecía contener múltiples voces entrelazadas. Cada palabra, cada plan. ¿Creíste realmente que algo ocurre en esta casa sin que yo lo sepa? Esta tierra, estas paredes, el aire mismo que respiras, todo me pertenece. Y ustedes, mis queridos nietos, me pertenecen más que nada en este mundo. Eulalia sintió algo frío y afilado presionando contra su garganta. Un cuchillo. Se dio cuenta con horror. Su abuela tenía un cuchillo contra su cuello. La ceremonia se adelantará, continuó Casilda. Ya no podemos esperar. La luna nueva es mañana por la noche. Un momento aún más propicio que el que había planeado originalmente. Los prepararé durante todo el día de mañana. Y cuando caiga la noche, completaremos el ritual. No habrá huidas, no habrá salvación. Solo habrá el cumplimiento del pacto que hice hace tantos años. El pacto que ha mantenido a esta familia con vida y estas tierras fértiles durante décadas. Ustedes son mi ofrenda final. La última entrega que debo hacer
para asegurar mi propia inmortalidad. El cuchillo presionó un poco más, lo suficiente para que Eulalia sintiera un hilo de sangre caliente deslizándose por su cuello. Ahora duerme, niña. Necesitarás todas tus fuerzas para mañana. El ritual requiere que estén conscientes durante todo el proceso. Sería una pena que te desmayaras demasiado pronto y te perdieras los momentos más memorables. Casilda se retiró, su risa seca y cascada resonando en la oscuridad. Eulalia permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas, la mano presionada contra la pequeña herida en su cuello. ¿Cómo podía advertir a Jacinto? ¿Cómo podían escapar si su abuela conocía todos sus movimientos, todos sus pensamientos? El resto de la noche pasó en una agonía de terror e impotencia. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar tímidamente el cielo, Eulalia escuchó a su padre levantarse, y luego a Jacinto. Quiso gritar, advertirles de alguna manera, pero sabía que era inútil. Casilda los tenía atrapados en una red invisible e inescapable. La mañana transcurrió en una atmósfera de pesadilla. Casilda ordenó a don Erasmo que llevara a Jacinto a trabajar en la milpa más alejada, la que quedaba al otro lado del cerro, demasiado lejos para escuchar cualquier grito que pudiera venir de la casa. El hombre obedeció sin hacer preguntas, aunque Eulalia notó que sus manos temblaban mientras tomaba su machete y su morral. Una vez que se fueron, Casilda centró su atención en Eulalia y Abundio. Les ordenó bañarse en el patio con agua que ella misma había preparado, agua que olía a hierbas amargas, y algo más, algo que Eulalia no pudo identificar, pero que hizo que su piel se sintiera extraña y adormecida después del baño. Luego los vistió con ropas limpias, túnicas blancas de manta que parecían mortajas. Abundio lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas pálidas, jalándose compulsivamente el lóbulo de la oreja. Eulalia intentó consolarlo, pero Casilda las separó bruscamente. Nada de consuelos, ordenó la anciana. El miedo es necesario. El miedo hace que la sangre sepa mejor, que el alma sea más pura para la ofrenda. Déjenlo llorar. Que su terror sea completo. Durante todo el día, Casilda preparó la casa para el ritual. Cerró todas las ventanas con tablas y trapos oscuros, sumiendo el interior en una penumbra permanente. Encendió velas negras que despedían un olor acre y desagradable. Dibujó símbolos en el piso de tierra apisonada, con algo que parecía ceniza mezclada con sangre. Colocó los 3 petates de los nietos en el centro de un círculo que trazó con sal y hierbas machacadas. Eulalia y Abundio fueron obligados a sentarse en el centro del círculo, sin permiso para moverse, sin agua ni comida. Las horas pasaban con una lentitud torturante. El sol que no podían ver recorrió su camino invisible más allá de las paredes cerradas. El calor del día dio paso al fresco de la tarde, y luego al frío de la noche que se aproximaba. Cuando don Erasmo y Jacinto regresaron al anochecer, se encontraron con una escena que ninguno de los dos se atrevió a cuestionar. La casa en penumbras, iluminada solo por las velas negras. Los 2 niños menores sentados en el círculo, vestidos de blanco, con expresiones de terror absoluto. Casilda moviéndose entre las sombras, murmurando constantemente en aquella lengua que no era español ni zapoteco, sino algo más antiguo y oscuro. «Únanse al círculo», ordenó Casilda. «Es hora de comenzar». Don Erasmo obedeció inmediatamente, tomando su lugar asignado en el perímetro del círculo. Jacinto dudó por un momento, mirando a sus hermanos, viendo en sus ojos una súplica muda de ayuda. Pero finalmente también entró al círculo, derrotado, sin fuerzas para resistir. Casilda se colocó en el centro, junto al altar que había preparado. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes, sombras que parecían tener vida propia, que se retorcían y se alargaban de maneras que desafiaban las leyes naturales. El aire se volvió denso, difícil de respirar, cargado con un peso invisible que aplastaba los pulmones. La anciana comenzó a cantar, o más bien a salmodiar.
palabras que hacían que los oídos dolieran, que la cabeza diera vueltas, que el estómago se revolviera con náuseas. Levantó el cuchillo que había usado antes contra el cuello de Eulalia, un arma antigua con el mango tallado en hueso y la hoja ennegrecida por el tiempo y el uso. «Esta noche se cumple el pacto», declaró con una voz que resonaba con autoridad antinatural. Hace 50 años, cuando este valle sufría de sequía y hambre, cuando nuestras cosechas morían y nuestros animales perecían, yo hice un trato con las fuerzas antiguas que habitan en las profundidades de la tierra. Les prometí sangre joven, descendientes de mi propia sangre, a cambio de prosperidad y larga vida. Durante décadas cumplí parcialmente, con ofrendas menores, con sacrificios que pasaron desapercibidos, pero ahora se me exige el pago completo. 3 almas jóvenes, mis nietos, para asegurar mi inmortalidad y sellar el pacto para siempre. Madre, no, gimió don Erasmo débilmente, pero su súplica sonó hueca, sin convicción real. Era evidente que también él había sido quebrantado hacía mucho tiempo, que era incapaz de oponerse verdaderamente a la voluntad de Casilda. Silencio, ordenó la anciana. Tú sabías que este día llegaría, lo has sabido siempre. Tu esposa lo descubrió y prefirió la muerte. Tú no tuviste su coraje. Elegiste la cobardía, la obediencia ciega. Ahora observarás cómo se cumple tu complicidad. Casilda se acercó primero a Abundio. El niño gritó, tratando de levantarse y correr, pero sus piernas no respondían. Era como si el círculo lo mantuviera atado, invisible pero efectivamente. La abuela levantó el cuchillo preparándose para el primer corte. Fue en ese momento cuando algo inesperado ocurrió. Desde fuera de la casa se escuchó un estruendo violento, como si un viento furioso se hubiera levantado de la nada. Las paredes de adobe vibraron, las vigas del techo crujieron amenazadoramente. Las velas negras se apagaron todas simultáneamente, sumiendo el interior en una oscuridad total. En esa oscuridad una voz retumbó, diferente de las voces que Eulalia había escuchado aquella noche, cuando su abuela negociaba con sus entidades oscuras. Esta era una voz humana, fuerte, llena de autoridad moral. «Detente, Casilda Hernández. En el nombre de Dios Todopoderoso y de todos los santos, te ordeno que detengas esta abominación». La puerta de la casa se abrió de golpe, y en el umbral apareció la figura del padre Macedonio, sosteniendo una cruz en alto y un crucifijo en la otra mano. Detrás de él venían varios hombres del pueblo, portando antorchas que iluminaban la oscuridad con luz natural y cálida, tan diferente del brillo enfermizo de las velas negras. Casilda se volvió hacia los intrusos, con una expresión de furia que transformó completamente su rostro. Por un momento, pareció que iba a lanzarse sobre ellos, pero la presencia del sacerdote la detuvo. Los símbolos del cristianismo ejercían un poder que incluso ella no podía ignorar completamente. «¿Quién te llamó cura entrometido?», siseó con veneno en cada palabra. «Tu propio hijo», respondió el padre Macedonio, avanzando lentamente hacia el círculo. «Don Erasmo vino a buscarme esta tarde, cuando finalmente encontró el valor que había perdido hace décadas. Me contó todo. La sequía de hace 50 años, el pacto que hiciste, los niños que desaparecieron misteriosamente del pueblo durante esos años, los bebés que nacían muertos bajo tu cuidado cuando eras partera, todo». Eulalia miró a su padre con sorpresa. Don Erasmo estaba arrodillado en el piso, sollozando, con las manos cubriéndose el rostro. Así que había encontrado fuerzas después de todo, aunque llegadas casi demasiado tarde. «No tienes poder sobre mí», declaró Casilda, aunque su voz tenía ahora un matiz de incertidumbre. «El pacto me protege. Las fuerzas con las que he negociado son más antiguas que tu Dios cristiano». «Pero no son más poderosas», respondió el padre Macedonio con calma. «Y tú lo sabes. Por eso has esperado todos estos años. Por eso has necesitado manipular y controlar en lugar de simplemente tomar lo que querías. Tu poder es limitado, Casilda. Tu pacto tiene grietas, y esta noche, esas grietas se abrirán completamente». El sacerdote comenzó a recitar oraciones en latín,
roció agua bendita en el círculo. Los hombres que lo acompañaban entraron a la casa, rompiendo el círculo de sal y hierbas, liberando a los nietos aterrorizados. Jacinto tomó a Abundio en brazos, y Eulalia se aferró a su hermano mayor mientras lo sacaban de aquella casa maldita. Pero Casilda no se rindió sin pelear. Levantó los brazos y pronunció palabras en aquella lengua antigua, invocando a las entidades con las que había pactado. La casa tembló violentamente. Grietas aparecieron en las paredes de adobe. Del piso de tierra comenzó a emanar un vapor oscuro y fétido que olía a muerte y putrefacción. Las sombras en las paredes cobraron vida, alargándose, alcanzando hacia los intrusos con dedos espectrales. Varios de los hombres gritaron y retrocedieron, aterrorizados por lo que estaban presenciando. Pero el padre macedonio mantuvo su posición, continuando sus oraciones con voz firme, sosteniendo la cruz en alto como un escudo contra las fuerzas oscuras que Casilda había desatado. El enfrentamiento pareció durar una eternidad, aunque probablemente no fueron más que unos minutos. La casa entera vibraba, el techo amenazaba con derrumbarse, el piso se agrietaba bajo sus pies. Casilda gritaba sus invocaciones con voz cada vez más desesperada, mientras el sacerdote contestaba con oraciones cada vez más poderosas. Finalmente, algo se dio. Hubo un sonido como de cristal rompiéndose, aunque no había cristal en aquella humilde casa de adobe. Las sombras retrocedieron bruscamente, como si una mano invisible las hubiera jalado de regreso a las profundidades de donde habían emergido. El vapor oscuro se disipó. La casa dejó de temblar. Casilda cayó de rodillas, de repente vieja y frágil, despojada del poder antinatural que la había sostenido durante décadas. El cuchillo cayó de sus manos temblorosas. Por primera vez en los recuerdos de sus nietos, lucía realmente como lo que era, una anciana de 72 años, consumida por el tiempo y la maldad. «Se acabó», dijo el padre macedonio suavemente. «El pacto está roto. Las entidades con las que negociaste te han abandonado ahora que has fallado en cumplir tu promesa final». Casilda levantó la mirada hacia el sacerdote, y en sus ojos antes tan llenos de poder y malevolencia, ahora solo había miedo. «¿Qué me pasará ahora?», susurró con voz quebrada. «Vivirás lo que te reste de vida natural», respondió el padre, «pero sin el poder del pacto, sin la vida artificial que te fue concedida, ese tiempo será muy breve. Y después enfrentarás el juicio que has estado evitando durante décadas». Como si sus palabras hubieran sido una profecía inmediata, Casilda comenzó a cambiar ante sus ojos. Su piel se arrugó aún más, manchas de edad aparecieron en sus manos, su espalda se encorvó hasta casi doblarla por la mitad. Los años que el pacto había mantenido a raya cayeron sobre ella todos a la vez, reclamando lo que legítimamente les pertenecía. Los hombres sacaron a todos de la casa. Eulalia, Jacinto y Abundio fueron llevados a una vivienda vecina, donde las mujeres del pueblo los atendieron con té caliente y palabras de consuelo. Don Erasmo fue llevado aparte por el padre macedonio, quien pasó horas hablando con él sobre la penitencia, el perdón y la larga sombra de la complicidad. Esa noche, mientras los 3 nietos dormían finalmente en paz por primera vez en años, vigilados por familias del pueblo que se habían ofrecido a cuidarlos, Casilda murió sola en su casa. No hubo gritos ni violencia, simplemente dejó de respirar, como si su cuerpo hubiera decidido que ya había soportado demasiado. Cuando entraron a la casa a la mañana siguiente para preparar el cuerpo para el entierro, encontraron una escena que hablaría de ello en susurros durante generaciones. Casilda estaba en su petate, con una expresión de terror absoluto congelada en su rostro. Pero lo más perturbador era lo que rodeaba su cuerpo. El piso de tierra estaba cubierto de pequeñas huellas, como de manos de niños, docenas de ellas, todas convergiendo hacia el cadáver de la anciana. Y en las paredes, escritas con algo que parecía ceniza pero que nadie se atrevió a identificar con certeza, había una sola palabra repetida, una y otra vez:
Pagado. La casa fue quemada 3 días después de que el padre macedonio realizara un ritual de purificación. Nadie quiso acercarse a esas ruinas nunca más. Con el tiempo, la vegetación las cubrió completamente, hasta que el lugar donde alguna vez estuvo la casa de los Solís se convirtió en un montículo verde que los lugareños evitaban cuidadosamente. Jacinto, Eulalia y Abundio fueron acogidos por diferentes familias del pueblo. Don Erasmo pasó sus últimos años en un monasterio, dedicado a la penitencia y la oración, tratando de expiar décadas de complicidad silenciosa. Los 3 hermanos crecieron marcados por aquella noche de octubre de 1870, pero libres finalmente del pacto oscuro que había envenenado a su familia durante generaciones. Abundio logró superar gradualmente sus pesadillas, aunque nunca perdió completamente el tic de jalarse la oreja cuando estaba nervioso. Jacinto se convirtió en un hombre de pocas palabras pero de gran bondad, dedicando su vida a ayudar a otros en el pueblo. Eulalia se casó eventualmente con un comerciante de un pueblo vecino, y aunque tuvo hijos, les contó la historia de su abuela solo una vez, cuando eran ya adultos, para que supieran de dónde venían y qué oscuridad había sido vencida para que ellos pudieran existir. Pasaron los años, y San Jerónimo del Valle cambió lentamente, como cambian todos los lugares. Llegó el ferrocarril. Llegaron nuevas ideas y nuevas generaciones. Pero la historia de Casilda Hernández y el pacto roto nunca fue olvidada completamente. Se convirtió en una advertencia transmitida de abuelos a nietos, un recordatorio de que algunos precios son demasiado altos para pagar, sin importar qué promesas de poder o prosperidad se ofrezcan a cambio. Y en las noches oscuras de octubre, cuando el viento sopla frío desde las montañas, algunos todavía juran que pueden escuchar el golpeteo de un bastón en el camino que lleva al montículo cubierto de vegetación donde alguna vez estuvo la casa de los Solís. Un sonido rítmico y perturbador que se acerca cada vez más, antes de detenerse abruptamente, como si quien lo producía hubiera recordado de repente que ya no tiene lugar en el mundo de los vivos. Años después, cuando el padre macedonio estaba en su lecho de muerte, confesó a un joven sacerdote que había venido a sustituirlo que aquella noche en casa de los Solís había visto cosas que desafiaban toda explicación racional. Había visto las sombras moverse con vida propia. Había sentido presencias antiguas y malévolas resistiéndose a su expulsión. Y en el momento final del enfrentamiento, cuando el pacto se rompió, había vislumbrado brevemente lo que esperaba del otro lado para Casilda. No era el infierno cristiano de fuego y azufre, sino algo diferente, algo anterior incluso a las creencias cristianas, un lugar de oscuridad perpetua donde ecos de voces infantiles lloraban eternamente. Hay males en este mundo, dijo el anciano sacerdote con voz débil, que son anteriores a nuestra fe, anteriores incluso a nuestra comprensión. No son demonios en el sentido que enseñamos en el catecismo. Son algo más antiguo, algo que existía cuando nuestros antepasados aún pintaban en cuevas y temían a la oscuridad con razón. El pacto de Casilda no fue con el diablo cristiano, sino con entidades que viven en las grietas entre nuestro mundo y otros lugares. Lugares donde las reglas son diferentes, donde el dolor y el miedo son moneda, donde la inocencia tiene un valor que nosotros apenas podemos comprender. El joven sacerdote, escéptico por naturaleza, educado en seminarios modernos donde se enfatizaba la razón sobre la superstición, escuchó con una mezcla de lástima y preocupación, pensando que el viejo párroco deliraba en su lecho de muerte. Pero años más tarde, cuando él mismo fue llamado a enfrentar un caso similar en otro pueblo, recordaría aquellas palabras y entendería que había verdades en este mundo que los libros de teología no podían capturar completamente. La historia de la familia Solís se transmitió de generación en generación, transformándose gradualmente en leyenda, perdiendo algunos detalles, ganando otros. Para algunos, se convirtió en un simple cuento para asustar a los niños y hacerlos obedecer. Para otros permaneció como un recordatorio sombrío de que el mal genuino existe,
que no siempre toma formas obvias o espectaculares, y que a veces vive en las casas más humildes, en los corazones de quienes menos esperarías, esperando pacientemente su momento para reclamar lo que cree que se le debe. En 1910, durante la Revolución Mexicana, cuando las tropas pasaron por San Jerónimo del Valle, algunos soldados acamparon cerca del montículo cubierto de vegetación, donde había estado la casa de los Solís. Esa noche, 3 de ellos desaparecieron. Fueron encontrados la mañana siguiente, caminando en círculos en el bosque cercano, incapaces de explicar dónde habían estado o qué había pasado. Uno de ellos, el más joven, nunca volvió a hablar. Simplemente miraba fijamente al vacío, jalándose compulsivamente el lóbulo de la oreja izquierda, como si recordara algo que su mente consciente se negaba a procesar. El comandante de las tropas ordenó que el campamento fuera trasladado inmediatamente, y ninguna unidad militar volvió a establecerse en esa área, aunque nadie registró oficialmente la razón de esta decisión. En 1945, un antropólogo de la Ciudad de México llegó a San Jerónimo del Valle, investigando las tradiciones prehispánicas que habían sobrevivido en la región. Cuando preguntó sobre sitios de importancia histórica o cultural, todos los lugareños mencionaron varios lugares excepto uno: el montículo en el límite del pueblo. Cuando insistió, cuando presionó para saber qué había allí, las personas simplemente dejaron de hablarle. Puertas que antes se abrían con hospitalidad ahora permanecían cerradas. Rostros que habían sido amigables se volvieron pétreos e inexpresivos. Frustrado, el antropólogo decidió investigar por su cuenta. Una tarde, armado con herramientas de excavación y una cámara, se dirigió al montículo. Los niños que jugaban en la calle dejaron de hacerlo para mirarlo pasar, con expresiones graves inadecuadas para sus rostros jóvenes. Una anciana, tataranieta de una de las mujeres que había ayudado a cuidar a los nietos Solís aquella noche terrible de 1870, lo detuvo en el camino. «No vaya allí», le dijo simplemente. «¿Por qué no?», preguntó el antropólogo, con la arrogancia del académico urbano frente a lo que consideraba superstición rural. La anciana lo miró con ojos que habían visto mucho en sus 80 años de vida. «Porque hay lugares donde el pasado no muere completamente. Hay lugares donde las heridas en el mundo nunca sanan del todo. Ese es uno de ellos. Lo que pasó allí dejó una marca. Y las marcas así sangran a veces. Sangran dolor y locura sobre quien sea lo suficientemente tonto como para abrirlas de nuevo». El antropólogo, desde luego, ignoró la advertencia. Llegó al montículo mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Comenzó a limpiar la vegetación, a excavar cuidadosamente, buscando los cimientos de la estructura que alguna vez estuvo allí. Trabajó durante 1 hora, tal vez 2, documentando cuidadosamente sus hallazgos. Nadie sabe exactamente qué encontró, porque nunca regresó a su hotel en el pueblo. Su cuerpo fue descubierto 3 días después, a menos de 100 metros del montículo, acurrucado en posición fetal bajo un árbol. No tenía marcas de violencia. Su corazón simplemente había dejado de latir. Pero su rostro mostraba una expresión de terror tan absoluto que el médico que certificó su muerte tuvo pesadillas durante semanas después. Sus notas y fotografías desaparecieron. La cámara fue encontrada, pero el rollo de película estaba velado por completo, como si hubiera sido expuesto a una luz intensa, aunque el mecanismo de la cámara estaba intacto. Las herramientas de excavación fueron dejadas exactamente donde él las había depositado, pero la tierra que había removido estaba de nuevo en su lugar, como si nunca hubiera sido tocada. Después de ese incidente, el gobierno estatal declaró el área como zona protegida por razones arqueológicas, una designación vaga que efectivamente prohibía cualquier excavación o construcción. Nadie cuestionó esta decisión. De hecho, todos parecieron aliviados de tener una razón oficial para mantener a la gente alejada. En 1970, exactamente 100 años después de aquella noche terrible, los descendientes vivos de Jacinto,
Eulalia y Abundio se reunieron en San Jerónimo del Valle para un memorial privado. No lo hicieron en el montículo, desde luego, sino en la iglesia del pueblo, la misma iglesia colonial donde Casilda había asistido a misa cada domingo mientras planeaba el sacrificio de sus propios nietos. El padre que oficiaba la ceremonia, descendiente espiritual del padre macedonio aunque no de sangre, habló sobre el perdón, sobre cómo incluso las heridas más profundas pueden sanar con tiempo suficiente, sobre cómo la luz siempre vence a la oscuridad eventualmente. Pero mientras hablaba, todos los presentes notaron algo extraño. Las velas del altar parpadeaban constantemente, como si una brisa invisible soplara sobre ellas, aunque todas las puertas y ventanas estaban cerradas. En cierto momento, cuando el sacerdote pronunció el nombre de Casilda Hernández en sus oraciones por los muertos, se escuchó claramente un golpeteo rítmico desde algún lugar fuera de la iglesia, como de un bastón contra piedra. Todos lo escucharon. Nadie lo mencionó. La ceremonia continuó como si nada hubiera pasado, pero cuando terminó, los descendientes de los Solís salieron rápidamente de la iglesia y del pueblo, y ninguno regresó jamás. Los años siguientes trajeron más cambios a San Jerónimo del Valle. La carretera principal fue pavimentada. Llegó la electricidad. Televisores y radios reemplazaron las historias contadas al calor de las fogatas. Los jóvenes comenzaron a migrar a las ciudades en busca de oportunidades. El pueblo se fue vaciando lentamente, como sangre de una herida que no se puede cauterizar. Para 1990, quedaban menos de 50 habitantes permanentes, la mayoría ancianos que se negaban a abandonar la tierra donde habían nacido. La iglesia abría solo una vez al mes, cuando un sacerdote itinerante llegaba a oficiar misa. La escuela había cerrado. La tienda que alguna vez fue de don Tranquilino ahora estaba abandonada, con las ventanas rotas y las paredes cubiertas de grafiti. Pero el montículo permanecía, cubierto de vegetación cada vez más densa, evitado por todos. Los animales no se acercaban a él. Los pájaros no anidaban en los árboles que crecían sobre las ruinas. Era como si esa pequeña porción de tierra existiera ligeramente fuera de sincronía con el resto del mundo, un bolsillo de tiempo congelado donde octubre de 1870 nunca había terminado completamente. En 2010, una compañía minera obtuvo concesiones para explorar la región en busca de depósitos minerales. Sus geólogos llegaron con equipo moderno, con detectores y computadoras, con la confianza de quienes creen que la ciencia y la tecnología pueden explicar y controlar todo. Los pocos habitantes que quedaban en San Jerónimo del Valle los observaron con una mezcla de resignación y preocupación. Los geólogos establecieron su campamento base en el pueblo y comenzaron a explorar sistemáticamente el área. Sus instrumentos detectaron anomalías magnéticas cerca del montículo, lecturas que no tenían sentido según las características geológicas conocidas de la región. Intrigados, decidieron investigar más a fondo. Un equipo de 4 personas se dirigió al montículo una mañana clara de marzo. Llevaban equipo de radar de penetración terrestre, detectores de metales, herramientas de excavación. Uno de los ancianos del pueblo, el último descendiente directo de las familias que habían presenciado los eventos de 1870, intentó advertirles: «Hay cosas bajo esa tierra que es mejor dejar enterradas», dijo con voz temblorosa por la edad pero firme en su convicción. El líder del equipo, un hombre educado en universidades estadounidenses, simplemente sonrió con condescendencia. «Respeto sus tradiciones, señor, pero somos científicos. No creemos en maldiciones o fantasmas. Solo buscamos minerales». El anciano negó con la cabeza lentamente. «No son fantasmas lo que deberían temer. Son puertas. Puertas que se abrieron hace mucho tiempo y que nunca se cerraron completamente. Y ustedes están a punto de empujarlas de par en par». Los geólogos ignoraron la advertencia. Llegaron al montículo y comenzaron su trabajo. El radar de penetración terrestre reveló estructuras bajo la tierra, los restos de la casa de adobe, pero también algo más profundo,
algo que los instrumentos no podían identificar claramente. Cavidades que se extendían hacia abajo mucho más de lo que cualquier construcción humana del siglo XIX debería tener. Comenzaron a excavar. Los primeros metros revelaron lo esperado. Restos de vigas quemadas, fragmentos de cerámica, monedas antiguas. Pero a medida que profundizaban, encontraron cosas que no deberían estar ahí. Huesos pequeños, demasiado pequeños para ser de adultos, dispuestos en patrones geométricos que no tenían explicación arquitectónica. Objetos de piedra tallada con símbolos que no coincidían con ninguna cultura prehispánica conocida. Y finalmente, a casi 3 metros de profundidad, una losa de piedra con inscripciones. El líder del equipo fotografió las inscripciones con entusiasmo, pensando que habían hecho un descubrimiento arqueológico significativo. Pero cuando intentó traducir los símbolos usando su base de datos de lenguas mesoamericanas, no encontró coincidencias. No era náhuatl, no era zapoteco, no era mixteco. Era algo anterior, algo que su educación universitaria no lo había preparado para reconocer. Decidieron levantar la losa para ver qué había debajo. Requirió la fuerza de los 4 miembros del equipo y varias palancas improvisadas. Finalmente, con un sonido como de succión, como si algo hubiera estado sellado al vacío, la losa se movió. Debajo había un espacio vacío, una cámara que descendía hacia la oscuridad. El aire que emanó de ella era frío y fétido. Olía a tierra húmeda y algo más, algo dulzón y nauseabundo, que hizo que todos retrocedieran instintivamente. Uno de los geólogos, una mujer joven que acababa de terminar su doctorado, vomitó inmediatamente. Tal vez deberíamos llamar a las autoridades arqueológicas, sugirió otro miembro del equipo, un hombre con más experiencia que había aprendido a respetar sus instintos cuando algo se sentía mal. Pero el líder, cegado por la ambición y la curiosidad, insistió en explorar primero. Prepararon lámparas y cuerdas, y él descendió a la cámara, mientras los otros 3 esperaban arriba, cada vez más incómodos. Lo que el líder encontró abajo nunca fue completamente revelado. Cuando emergió 15 minutos después, su rostro estaba pálido como la cal y temblaba incontrolablemente. Sus manos sangraban, aunque nadie pudo determinar cómo se había lastimado. Y en sus ojos había algo roto, algo que sus compañeros reconocieron instintivamente como el tipo de daño que nunca sana. «Cubran el agujero», fue todo lo que dijo, con voz apenas audible. «Cubran el agujero ahora, llenen la excavación, salgan de aquí y no regresen nunca». No discutieron. Algo en su tono, en su expresión, eliminó cualquier deseo de cuestionar o investigar más. Trabajaron frenéticamente, devolviendo la tierra al agujero, colocando la losa de nuevo en su lugar, cubriendo todo como si nunca lo hubieran tocado. En menos de 2 horas, habían borrado cualquier evidencia de su excavación. Regresaron al pueblo en silencio. Recogieron su equipo esa misma tarde y abandonaron San Jerónimo del Valle antes del anochecer. El líder del equipo renunció a la compañía minera una semana después y se retiró completamente de la geología. Sus compañeros nunca hablaron públicamente sobre lo que había sucedido, aunque en conversaciones privadas, con personas en las que confiaban, mencionaban que algo había estado muy, muy mal en ese lugar. La compañía minera, enfrentándose a anomalías inexplicables en sus datos y a la deserción de su mejor equipo de exploración, decidió abandonar el proyecto en esa región. Oficialmente, citaron características geológicas no favorables. La verdad era que ningún geólogo experimentado estaba dispuesto a regresar después de escuchar lo que había pasado, aunque fuera en versiones fragmentarias y susurradas. El anciano que había advertido a los geólogos murió 2 meses después, en paz, habiendo cumplido con su deber de intentar proteger a los imprudentes de su propia ignorancia. Con su muerte, se perdió el último testimonio directo de alguien que había escuchado la historia completa de boca de los protagonistas. Las generaciones siguientes solo conocían versiones diluidas, historias fragmentadas, advertencias cuyo origen específico
se había perdido en el tiempo. Para 2020, San Jerónimo del Valle estaba prácticamente abandonado. Quedaban menos de una docena de habitantes, todos ancianos, esperando simplemente el final de sus días en la tierra donde habían nacido. Los jóvenes hacía décadas que se habían marchado, y nadie nuevo llegaba a establecerse. El pueblo estaba muriendo, lentamente, silenciosamente, como un paciente desahuciado al que se le permite desvanecerse con dignidad. La pandemia de COVID-19 fue el golpe final. Los pocos habitantes que quedaban vulnerables por su edad murieron en rápida sucesión. Para finales de 2021, San Jerónimo del Valle estaba oficialmente deshabitado. Las casas de adobe comenzaron a derrumbarse, reclamadas por la naturaleza. La iglesia colonial, sin mantenimiento, vio cómo su techo se colapsaba parcialmente. Los caminos se llenaron de maleza, y el montículo permaneció, ahora indistinguible del bosque que lo rodeaba, un secreto verde que la tierra guardaba celosamente. Los mapas modernos mostraban esa área simplemente como zona boscosa, sin ninguna indicación de que alguna vez hubo un pueblo allí, mucho menos una casa donde hace más de 150 años una mujer había intentado sacrificar a sus propios nietos para mantener un pacto oscuro con fuerzas que la humanidad había olvidado sabiamente. Pero olvidar no es lo mismo que eliminar. Las cicatrices permanecen, aunque la piel haya sanado sobre ellas. Las puertas abiertas pueden ser empujadas cerradas, pero rara vez pueden ser selladas completamente. Y en las noches sin luna, cuando el viento sopla frío desde las montañas, los excursionistas ocasionales que pasan cerca de lo que una vez fue San Jerónimo del Valle, reportan sensaciones extrañas. Una pesadez en el aire, una sensación de ser observados, y a veces, muy ocasionalmente, el sonido distante de un bastón golpeando contra piedra, acercándose lentamente, antes de detenerse abruptamente. Los guías de turismo experimentados de la región conocen esa área y la evitan cuidadosamente, dirigiendo a sus grupos por rutas alternativas sin explicar exactamente por qué. Los pilotos de pequeñas avionetas que vuelan sobre la zona reportan ocasionalmente anomalías en sus instrumentos cuando pasan sobre esas coordenadas específicas. Los satélites que mapean la región a veces capturan imágenes borrosas de esa área particular, como si algo interfiriera con sus sensores. En 2025, un influencer de contenido paranormal, buscando material para su canal de YouTube, investigó historias de lugares embrujados en Oaxaca. Eventualmente, a través de búsquedas exhaustivas en archivos históricos polvorientos, descubrió referencias fragmentarias a San Jerónimo del Valle y a la historia de Casilda Hernández. Intrigado por lo que parecía ser una leyenda local poco conocida, decidió visitar el lugar con su equipo de filmación. Llegaron una tarde de noviembre, equipados con cámaras, drones y detectores electrónicos de varios tipos. Encontraron las ruinas del pueblo más fácilmente de lo esperado. La naturaleza había hecho su trabajo, pero los esqueletos de adobe de las estructuras aún eran visibles para quien supiera buscar. Establecieron su campamento en lo que había sido la plaza del pueblo, frente a los restos de la iglesia colonial. La primera noche transcurrió sin incidentes mayores, aunque todos los miembros del equipo reportaron sentirse incómodos, observados, nerviosos, sin razón aparente. Las baterías de sus equipos se descargaban inexplicablemente rápido. El drone que intentaron volar sobre el área se estrelló a los pocos minutos por un fallo de sistemas, que los técnicos después no pudieron explicar. La segunda noche, el influencer decidió explorar el montículo que había identificado en viejas fotografías aéreas como el probable sitio de la casa de los Solís. Sus compañeros le advirtieron que esperara hasta la mañana, pero él, ansioso por capturar contenido dramático para su canal, insistió en ir esa misma noche, armado solo con una cámara de acción y una linterna potente. Lo que grabó en esos minutos finales, antes de que la cámara dejara de funcionar, fue desconcertante. El video mostraba el montículo cubierto de vegetación, normal en apariencia, pero el audio capturaba algo más.
susurros en múltiples voces, ninguna claramente distinguible, pero todas transmitiendo una sensación de urgencia, de invitación, de promesas murmuradas en lenguas olvidadas. Y en los últimos frames antes de que la cámara se apagara, se veía claramente una sombra moviéndose entre los árboles, una sombra encorvada, apoyándose en algo que podría haber sido un bastón. El influencer regresó al campamento 2 horas después, desorientado, con la ropa rasgada y arañazos en los brazos y la cara. No recordaba claramente qué había pasado. Hablaba incoherentemente sobre voces, sobre manos pequeñas tocando su piel, sobre una anciana que le había mostrado cosas horribles, cosas que no podía articular pero que habían quedado grabadas en algún lugar profundo de su psique. Su equipo lo llevó inmediatamente de regreso a la civilización. Pasó 3 días en un hospital, siendo evaluado por psiquiatras que no encontraron explicación médica para su estado, pero que recomendaron tratamiento continuado. El video que había grabado desapareció misteriosamente de su cámara, aunque el archivo corrupto dejó rastros que los expertos en recuperación de datos intentaron reconstruir sin éxito. El influencer nunca regresó a crear contenido paranormal. De hecho, eliminó su canal completamente, y ahora trabaja en un trabajo de oficina ordinario, negándose a discutir lo que pasó en San Jerónimo del Valle, con cualquiera, incluso con sus amigos más cercanos. Y así, la historia continúa, añadiendo nuevas capas, nuevas víctimas, nuevas advertencias ignoradas. Porque hay algo en la naturaleza humana que nos impulsa a tocar lo que se nos dice que no toquemos, a abrir puertas que sabemos que deberían permanecer cerradas, a buscar respuestas a preguntas que es más seguro dejar sin formular. El montículo permanece, y lo que sea que esté enterrado allí, sellado por las oraciones del Padre Macedonio hace más de 150 años, espera. Paciente. Porque el tiempo no significa lo mismo para entidades que existieron antes de que la humanidad comenzara a medir los días y las noches. Para ellas, un siglo es un parpadeo, y los pactos, incluso rotos, dejan marcas. Las promesas, incluso incumplidas, crean deudas. Casilda Hernández fue solo un instrumento, una herramienta que las fuerzas antiguas usaron para intentar abrirse paso a nuestro mundo más completamente. Falló en su misión final, pero dejó una grieta, una fisura en la realidad, un lugar donde las fronteras son más delgadas de lo que deberían ser. Y en las noches sin luna de octubre, cuando el viento sopla desde las montañas de Oaxaca, esa grieta sangra todavía, suavemente, imperceptiblemente, esperando el momento en que alguien suficientemente imprudente o ambicioso intente abrirla más. Los habitantes que abandonaron San Jerónimo del Valle lo hicieron sabiamente. Algunos horrores no pueden ser combatidos, solo pueden ser evitados. Algunas historias no tienen finales felices, solo tienen pausas largas entre capítulos de terror. Y algunos lugares están marcados de maneras que ninguna cantidad de tiempo o distancia puede borrar completamente. La lección de la familia Solís, si es que hay una lección que extraer de tanto sufrimiento, es quizás esta: que el mal genuino existe, que a veces viene disfrazado de familia y tradición, que puede esconderse detrás de rostros arrugados y voces ancianas, que los pactos hechos en desesperación tienen consecuencias que se extienden a través de generaciones, que el precio de la supervivencia puede ser demasiado alto, y que rechazar pagar ese precio, como hizo Doña Refugio al elegir la muerte antes que la complicidad, requiere un coraje que pocos poseen. Pero también hay una lección de esperanza, que incluso los pactos más oscuros pueden ser rotos, que el amor puede encontrar valentía donde el miedo había reinado, que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, aunque cueste todo. Don Erasmo, en su momento de verdad final, encontró la fuerza para traicionar a su propia madre y salvar a sus hijos. Fue un acto de redención que no borró décadas de complicidad, pero que al menos detuvo el ciclo de horror antes de que consumiera completamente a la siguiente generación. Y en algún lugar, en los registros polvorientos de iglesias y cementerios rurales de Oaxaca, están los nombres de Jacinto, Eulalia y Abundio Solís,
Personas reales que vivieron vidas completas después de aquella noche terrible, que se casaron, tuvieron hijos, trabajaron, rieron, y eventualmente murieron de vejez natural, habiendo escapado del destino que su abuela había planeado para ellos. Sus descendientes viven hoy, la mayoría ignorantes de la oscuridad de la que sus ancestros escaparon. Y eso quizás es la verdadera victoria. Que el horror puede ser contenido, que las historias pueden terminar, que las nuevas generaciones pueden vivir libres de los pecados de sus antepasados, si aquellos que vinieron antes tienen el coraje de romper las cadenas, sin importar cuán pesadas sean. Pero el montículo permanece, y permanecerá, un recordatorio silencioso, cubierto de verde, de que algunos horrores no pueden ser completamente destruidos, solo dormidos. Y que el sueño de tales cosas nunca es completamente profundo, nunca completamente seguro, siempre vulnerable a ser interrumpido por los imprudentes, los ambiciosos, los que no escuchan las advertencias de los ancianos que saben, que recuerdan, que cargan con el peso de historias que preferiríamos olvidar. Si alguna vez te encuentras en las montañas de Oaxaca, si alguna vez pasas por un valle silencioso donde la vegetación crece más densa de lo normal, donde los pájaros no cantan y los animales se mantienen alejados, donde el aire se siente pesado y cargado con una historia que no puedes ver pero que puedes sentir en tus huesos, sigue caminando. No te detengas, no investigues, no excaves. Algunos secretos están enterrados por buenas razones. Algunas puertas están selladas para protegernos, no para ocultarnos algo. Y algunas historias, como la de Casilda Hernández y el pacto que casi destruye a su familia, son advertencias que cada generación debe aprender de nuevo, aunque sea doloroso, aunque sea aterrador, porque olvidar completamente sería invitar a que la historia se repita. Y nadie que conozca verdaderamente lo que pasó en San Jerónimo del Valle, aquel octubre de 1870, querría ver eso repetirse jamás. Esta historia, basada en el terror psicológico profundamente humano de una abuela dispuesta a sacrificar a sus propios nietos, explora temas de control familiar, complicidad silenciosa, y los horrores que pueden ocultarse detrás de rostros familiares. Situada en el México rural de 1870, captura la atmósfera de un tiempo y lugar donde el aislamiento permitía que tales horrores ocurrieran lejos de ojos vigilantes, donde la autoridad familiar era absoluta y donde las tradiciones antiguas, algunas más oscuras que otras, aún ejercían poder sobre las vidas cotidianas. El legado de aquella noche de octubre de 1870 se extendió de maneras que nadie podría haber anticipado. Las ramificaciones del pacto roto y los horrores enfrentados continuaron manifestándose a través de los años, tocando vidas que parecían estar a salvo, recordando a todos que algunas heridas en el tejido de la realidad nunca sanan completamente. En 1952, un investigador folclórico de la Universidad Nacional llegó a Oaxaca recopilando leyendas y tradiciones orales. Entre docenas de historias sobre tesoros enterrados, apariciones marianas y encuentros con el diablo, escuchó fragmentos de la historia de Casilda Hernández. Pero cada vez que preguntaba por detalles, las personas se volvían evasivas, cambiaban de tema, recordaban súbitamente que tenían quehaceres urgentes que atender. Había algo en la manera en que evitaban la historia que intrigó al investigador más que el contenido de la historia misma. Era como si existiera un consenso silencioso, transmitido generacionalmente, de que ciertos temas simplemente no debían discutirse con extraños. El investigador, acostumbrado a la reticencia inicial que eventualmente cedía con paciencia y tequila, encontró que en este caso particular, ninguna cantidad de tiempo o bebida conseguía que la gente hablara con franqueza. Finalmente, una anciana de un pueblo vecino, una mujer de 90 años cuya bisabuela había sido contemporánea de Casilda, accedió a hablar con él, pero solo bajo ciertas condiciones. No podía grabar la conversación. No podía tomar notas mientras ella hablaba. Y nunca, bajo ninguna circunstancia,
Podía usar nombres reales o ubicaciones específicas si decidía publicar algo sobre lo que ella le contaría. La gente no evita hablar de ella por miedo a los fantasmas, explicó la anciana con voz quebrada por los años pero clara en su mensaje. Los fantasmas son predecibles, los entiendes. Tienen motivos humanos, deseos humanos. Esto era diferente. Lo que Casilda invocó, lo que trajo a este mundo aunque fuera brevemente, no era humano. Y una vez que algo así cruza el umbral, deja marcas. Cambia los lugares. Los contamina de maneras que persisten. Le contó entonces una versión de la historia que contenía detalles que no aparecían en otras versiones que el investigador había escuchado. Detalles que hacían la historia mucho más perturbadora, mucho más real, despojada de la cualidad casi mítica que las leyendas adquieren con el tiempo. Le habló de cómo, en las semanas previas al ritual fallido, varios niños pequeños del pueblo y sus alrededores habían enfermado con fiebres extrañas. No muchos, solo 4 o 5, pero todos entre las edades de 3 y 6 años, todos experimentando las mismas pesadillas, sueños de una anciana que les cantaba canciones en un idioma que no conocían, que les acariciaba el pelo con dedos fríos, que les prometía dulces y juguetes si venían con ella a un lugar oscuro bajo la tierra. 2 de esos niños murieron, los otros 3 sobrevivieron, pero quedaron cambiados. Uno nunca aprendió a hablar correctamente, comunicándose solo en susurros y señas. Otro desarrolló un terror inexplicable a la oscuridad que persistió hasta su muerte en edad adulta. El tercero creció para convertirse en un hombre violento y amargado que finalmente asesinó a su esposa en un ataque de furia y fue ahorcado públicamente en 1895. Esos niños eran las ofrendas preliminares, explicó la anciana. Casilda necesitaba preparar el camino, abrir las puertas solo un poco antes de hacer el sacrificio final de sus propios nietos. Los niños que murieron no murieron de fiebre. Murieron porque partes de ellos ya habían sido tomadas, drenadas hacia el lugar oscuro donde esas entidades esperaban. Sus cuerpos simplemente no podían funcionar sin esas partes. El investigador, quien se consideraba un académico racional, sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras escuchaba. Había algo en la manera en que la anciana narraba los hechos, sin dramatismo, sin adornos emocionales, solo presentando los eventos como si fueran historia verificable, que hacía la historia mucho más terrorífica que cualquier cuento de fantasmas bien contado. ¿Y qué hay del padre Macedonio?, preguntó el investigador. ¿Realmente logró romper el pacto o simplemente lo interrumpió temporalmente? La anciana guardó silencio por un momento largo, mirando por la ventana hacia las montañas distantes donde San Jerónimo del Valle había existido alguna vez. El padre Macedonio era un hombre bueno, dijo finalmente, un hombre de fe genuina, de las que ya no se ven mucho, pero incluso él sabía que lo que había logrado era incompleto. Mi bisabuela lo escuchó hablar con don Erasmo días después del evento. Le dijo que había cerrado la puerta, sí, pero que no había podido sellarla. Que siempre existiría el riesgo de que alguien la abriera de nuevo, intencionalmente o por accidente. Por eso hizo que quemaran la casa. Por eso bendijo la tierra y pidió que nadie construyera allí nunca más. Estaba tratando de crear barreras, capas de protección, advertencias para generaciones futuras. Pero las advertencias se olvidan, continuó. La gente muere. Las historias se transforman en leyendas. Las leyendas en cuentos. Los cuentos en vagos recuerdos de que algo malo pasó alguna vez en algún lugar. Y entonces llegan los que no saben, los que no escuchan, los que creen que con sus máquinas y su educación pueden enfrentar cualquier cosa. Y la puerta se entreabre un poco más cada vez. El investigador publicó eventualmente un artículo académico sobre persistencia de creencias precristianas en comunidades rurales de Oaxaca, donde mencionaba vagamente una leyenda local sobre rituales de sacrificio, pero omitió todos los detalles específicos que hacían la historia única. Sus colegas lo criticaron por la falta de rigor en su investigación, por no proporcionar fuentes específicas o ubicaciones verificables.
El artículo fue en gran medida ignorado y eventualmente olvidado en los archivos polvorientos de revistas académicas que nadie lee. Pero el investigador nunca olvidó la conversación con la anciana. Y años después, cuando estaba muriendo de cáncer en un hospital de la Ciudad de México, le confió a su hija que había tomado la decisión correcta al no publicar los detalles completos. «Hay conocimiento que no debe ser preservado», le dijo con voz débil. «Hay historias que es mejor que se pierdan». Esa era una de ellas. En 1978, durante la construcción de una nueva carretera que pasaría cerca de donde había estado San Jerónimo del Valle, los ingenieros encontraron resistencia inexplicable en una sección particular del terreno. Las máquinas se averiaban constantemente. Los trabajadores se enfermaban con frecuencias inusuales. Hubo 3 accidentes fatales en el lapso de 2 semanas, todos en el mismo tramo de menos de medio kilómetro. El capataz de la construcción, un hombre práctico sin ninguna inclinación hacia lo supersticioso, comenzó a notar patrones extraños. Los accidentes siempre ocurrían entre las 3 y las 4 de la tarde, la hora en que el sol comenzaba a descender, pero aún había luz plena. Los trabajadores reportaban escuchar voces cuando no había nadie cerca. Algunos juraban haber visto una figura encorvada observándolos desde los árboles. Una anciana con un bastón que desaparecía cuando intentaban acercarse. Después del tercer accidente fatal, cuando un trabajador cayó inexplicablemente en una zanja poco profunda y se rompió el cuello de una manera que los médicos dijeron era biomecánicamente improbable, el capataz fue a hablar con los ancianos de los pueblos cercanos. Le contaron suficiente de la historia como para convencerlo de que necesitaba redirigir la carretera. No fue fácil. Tuvo que fabricar razones técnicas sobre la estabilidad del suelo, sobre características geológicas desfavorables. Tuvo que lidiar con la burocracia, con ingenieros superiores que cuestionaban su juicio profesional. Pero eventualmente prevaleció. La carretera fue redirigida, añadiendo varios kilómetros extra a la ruta pero evitando completamente el área donde había estado San Jerónimo del Valle. Los accidentes cesaron inmediatamente. La construcción continuó sin más incidentes. Y cuando la carretera fue inaugurada en 1980, nadie mencionó públicamente por qué hacía una curva tan pronunciada e innecesaria en ese punto particular. Los mapas oficiales simplemente mostraban la ruta sin explicaciones. El capataz, sin embargo, nunca volvió a trabajar en esa región, y cuando sus hijos le preguntaban por qué había elegido redirigir la carretera, solo decía, porque algunas batallas no valen la pena pelear, y algunas victorias cuestan más de lo que cualquiera debería estar dispuesto a pagar. En los años 80 y 90, a medida que México se modernizaba rápidamente, historias como la de Casilda Hernández comenzaron a parecer cada vez más anacrónicas, reliquias de un pasado supersticioso que el progreso estaba dejando atrás. La televisión llegó incluso a los pueblos más remotos. La educación se expandió. Las carreteras conectaron comunidades que antes habían estado aisladas. El mundo se volvió más pequeño, más explicable, menos misterioso. Pero lo inexplicable no desapareció simplemente porque las personas dejaran de creer en ello. Si acaso, la falta de creencia lo hizo más peligroso, porque las advertencias ya no se tomaban en serio. Las precauciones ya no se observaban. En 1997, un grupo de estudiantes de antropología de una universidad estadounidense, como parte de un programa de estudio en el extranjero, decidió hacer un proyecto sobre pueblos fantasma en México rural. Habían oído vagamente sobre San Jerónimo del Valle, a través de búsquedas en Internet todavía primitivo, referencias oscuras en documentos gubernamentales sobre comunidades deshabitadas. Llegaron con equipo de camping moderno, cámaras digitales de última generación, GPS portátiles, toda la tecnología que los jóvenes privilegiados del primer mundo consideraban esencial. Eran 8 estudiantes en total, acompañados por un profesor que consideraba este tipo de trabajo de campo inmersivo como pedagógicamente valioso. Establecieron su campamento en lo que había sido el centro del pueblo, entre las ruinas de adobe
que ya estaban casi completamente reclamadas por la naturaleza. La primera noche organizaron una fogata, bebieron cerveza que habían traído de la ciudad, rieron y bromearon sobre las leyendas locales que algunos lugareños les habían contado cuando preguntaron por direcciones. Aparentemente este lugar está maldito, dijo uno de los estudiantes entre risas. Una bruja mala o algo así. Ya saben cómo es la gente rural con sus supersticiones. El profesor, un hombre de mediana edad con un doctorado en antropología cultural, sonrió con indulgencia. Es importante respetar las creencias locales, sin necesariamente suscribirse a ellas. Estas historias nos dicen mucho sobre los valores y miedos de las comunidades que las preservan. Son datos culturales valiosos. La noche transcurrió sin incidentes notables. Pero varios estudiantes reportaron haber dormido mal, con sueños inquietantes que no podían recordar claramente al despertar. Solo una sensación persistente de incomodidad, de haber escuchado cosas en la oscuridad, de haber sentido presencias observándolos desde los árboles circundantes. El segundo día, decidieron explorar más sistemáticamente, dividirse en grupos pequeños para documentar diferentes partes del pueblo abandonado. Un grupo de 3 estudiantes, 2 mujeres y un hombre, caminó hacia el perímetro del pueblo, donde la vegetación era más densa. Tenían instrucciones de regresar antes del atardecer, pero la exploración resultó más fascinante de lo esperado. Encontraron objetos enterrados parcialmente en la tierra, fragmentos de cerámica, herramientas oxidadas, juguetes de niños hechos de madera podrida y trapo. Documentaron todo cuidadosamente con fotografías y notas, emocionados por lo que consideraban hallazgos arqueológicos menores, pero significativos. Fue entonces cuando encontraron el montículo. Era diferente del terreno circundante, más elevado, cubierto de una vegetación particularmente densa. Uno de los estudiantes, un joven especializado en arqueología además de antropología, reconoció inmediatamente que probablemente había estructuras enterradas debajo. Deberíamos marcar esto en el GPS, sugirió con entusiasmo. Podría ser significativo. Tal vez la casa del líder del pueblo o algo importante. Comenzaron a caminar alrededor del montículo, tomando fotografías desde diferentes ángulos. Fue entonces cuando una de las estudiantes, una joven llamada Sara, notó algo extraño en su cámara digital. Las fotos que había tomado del montículo aparecían borrosas, aunque todo lo demás en el marco estaba perfectamente enfocado. Intentó varias veces más, ajustando la configuración, limpiando la lente, pero el resultado era el mismo. «Qué raro», murmuró, mostrándoles a sus compañeros las imágenes distorsionadas. Mientras discutían el problema técnico, ninguno de ellos notó inicialmente que la temperatura había bajado significativamente. Estaban en pleno día, con el sol brillando, pero de repente hacía frío, el tipo de frío que penetra los huesos y hace castañetear los dientes. ¿Sienten eso?, preguntó el joven frotándose los brazos. Los 3 se quedaron quietos, conscientes súbitamente de que algo estaba mal. El bosque que momentos antes había estado lleno de sonidos normales, pájaros, insectos, el susurro del viento en las hojas, ahora estaba completamente silencioso. Un silencio tan profundo que podían escuchar sus propios latidos cardíacos. Y entonces escucharon el sonido, un golpeteo rítmico, como de madera contra piedra. Tap, tap, tap. Pausaba. Continuaba. Tap, tap, tap. Se acercaba. Probablemente es alguien del pueblo, dijo Sara, aunque su voz temblaba ligeramente. Tal vez un local vino a ver qué estábamos haciendo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no tenía sentido. No habían visto a nadie en kilómetros. Este lugar estaba genuinamente abandonado. No había razón para que alguien estuviera aquí. El golpeteo se acercaba más. Y con él venía un olor, débil al principio pero creciendo en intensidad. Algo entre tierra mojada y carne podrida, dulzón y nauseabundo. «Creo que deberíamos irnos», dijo la tercera estudiante, una mujer llamada Jennifer, con voz tensa. «Ahora». No esperaron a discutirlo.
Los tres comenzaron a caminar rápidamente de regreso hacia el campamento, pero descubrieron que no podían recordar exactamente por dónde habían venido. Los árboles que habían parecido formaciones distintivas minutos antes, ahora lucían idénticos entre sí. El camino que habían tomado parecía haber desaparecido. ¿Dónde está el sendero?, preguntó el joven, con pánico creciente en su voz. Literalmente acabamos de caminar por aquí. ¿Cómo es posible que no podamos encontrarlo? El golpeteo continuaba, siempre a la misma distancia, ni acercándose más ni alejándose. Tap, tap, tap. Como si algo los estuviera siguiendo, manteniéndose justo fuera de vista, observando, esperando. Caminaron durante lo que parecieron horas, aunque sus relojes indicaban que solo habían pasado 20 minutos. El sol, inexplicablemente, parecía estar en la misma posición en el cielo, como si el tiempo se hubiera detenido o al menos ralentizado. Finalmente, casi por accidente, salieron del bosque denso y vieron el campamento a lo lejos. Corrieron hacia él, sin mirar atrás, sin discutir lo que había pasado. Cuando llegaron jadeando y pálidos, los otros estudiantes inmediatamente notaron que algo estaba mal. ¿Dónde estaban?, preguntó el profesor con preocupación. Llevan 3 horas fuera. Estábamos a punto de ir a buscarlos. ¿3 horas?, repitió Sara, mirando su reloj confundida. Pero solo fueron 20 minutos, media hora como mucho. Los otros estudiantes intercambiaron miradas preocupadas. El profesor sacó su propio reloj y se los mostró. Eran las 4:30 de la tarde. Habían salido a las 11:00 de la mañana. Definitivamente habían estado fuera más de 5 horas. Cuando intentaron revisar el GPS para ver su ruta, descubrieron que los 3 dispositivos que llevaban mostraban datos corruptos. Líneas erráticas que iban en círculos, que volvían sobre sí mismas, que no tenían sentido geográfico. Y las fotografías en sus cámaras digitales, todas las que habían tomado cerca del montículo, estaban borradas. No borrosas esta vez, simplemente desaparecidas, reemplazadas por archivos corruptos que mostraban solo estática gris cuando intentaban abrirlos. Esa noche, ninguno de los 8 estudiantes durmió bien. Las pesadillas eran más intensas, más vívidamente recordadas. Sara despertó gritando a las 3:00 am, sudando profusamente, jurando que había sentido manos frías tocándola, dedos huesudos acariciando su pelo. Jennifer se despertó con marcas en los brazos, rasguños superficiales que no había tenido cuando se durmió. El joven que los había acompañado al montículo desarrolló una fiebre súbita que lo hizo delirar, murmurando en un idioma que ninguno de sus compañeros reconoció. Al amanecer, el profesor tomó la decisión de terminar el proyecto de campo prematuramente. Empacaron todo el equipo, se apresuraron de regreso a sus vehículos y salieron de San Jerónimo del Valle antes del mediodía. Ninguno de ellos volvió a hablar públicamente sobre lo que habían experimentado. El proyecto de investigación fue abandonado. Los estudiantes escribieron trabajos finales sobre temas completamente diferentes. Y cuando otros preguntaban sobre su viaje de campo a México, daban respuestas vagas y cambiaban rápidamente de tema. Pero en conversaciones privadas, tarde en la noche, cuando el alcohol había aflojado sus lenguas y bajado sus defensas, admitían que algo había estado genuinamente mal en ese lugar, que habían sentido algo que ninguna teoría antropológica o explicación psicológica podía capturar adecuadamente. Una presencia, una inteligencia, algo que había tomado nota de su intrusión y que no había apreciado su falta de respeto casual hacia las advertencias que habían ignorado. Sara, años después, se convirtió en profesora ella misma. Y cuando sus propios estudiantes proponen proyectos de campo en áreas remotas, siempre les da el mismo consejo. Si los locales te advierten sobre un lugar, escúchalos. No importa cuán educado creas que eres, cuánto creas que sabes. Ellos viven allí. Conocen cosas que ningún libro de texto te enseñará, y hay lugares en este mundo que no quieren ser estudiados, documentados o explicados. Lugares que es mejor dejar en paz.
El legado de Casilda Hernández, entonces, no es simplemente una historia de horror del pasado. Es una advertencia continua, renovada con cada generación que decide ignorarla, cada persona que piensa que las viejas historias son solo supersticiones sin fundamento, cada grupo que cree que la tecnología y la educación los protegerán de todo. El montículo permanece, las ruinas de San Jerónimo del Valle permanecen. Y lo que fuera que Casilda invocó aquella noche de octubre de 1870, lo que fuera que comenzó a cruzar el umbral antes de ser empujado de regreso por el padre macedonio, deja su marca todavía. Porque algunos horrores no son fantasmas del pasado, son presencias activas, pacientes, esperando simplemente la próxima persona que sea lo suficientemente arrogante o ignorante como para darles una oportunidad más de completar lo que comenzaron hace más de un siglo. Y la tragedia final es esta. Con cada generación, hay menos personas que recuerdan, menos que advierten, menos que entienden por qué ciertos lugares deben ser evitados. La historia se diluye, se transforma, se pierde. Y cuando se pierde completamente, cuando nadie queda para contar la verdad detrás de la leyenda, entonces el verdadero peligro comienza. Porque las entidades con las que Casilda pactó no olvidan, no perdonan, y sobre todo, no se rinden. Simplemente esperan, con la paciencia de cosas que han existido desde antes de que los humanos caminaran erguidos, desde antes de que tuviéramos lenguaje para nombrar nuestros miedos. Esperan su próxima oportunidad, su próximo Casilda, su próximo pacto, su próxima puerta entreabierta hacia nuestro mundo. Y en algún lugar, en las montañas de Oaxaca, bajo un montículo cubierto de verde, esa puerta aguarda. No completamente cerrada, nunca completamente cerrada, esperando.